Muchas gracias, señor consejero. La siguiente pregunta me gustaría dirigirla a la señora Cueto, directora del Instituto Asturiano de la Mujer, y tiene que ver con el inicio de la intervención del consejero sobre el pacto social contra las violencias machistas. En el programa 323B, Promoción de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, se contempla una subida de 40.000 euros, que supone un total de menos del 2% respecto al ejercicio anterior. Pasa de 2.204.000 euros, poco más, a 2.244.000. Me gustaría una valoración general, si es posible, de esta subida y si cree que es suficiente. Soy Almudena Cueto, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud. ¿Podría repetirme la partida, por favor, Lucía? Sí, el programa 323B, Promoción de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que tiene una subida de 40.000 euros, supone en total un 1,8 aproximadamente %. El capítulo 2 y el capítulo 4 tienen una subida de 54.000 euros en global, que hemos dividido entre un incremento del capítulo 4 en las subvenciones al movimiento asociativo de mujeres, y un incremento en el capítulo 2 en cuanto tener aproximadamente unos 35.000 euros destinados a fomentar el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del Principado de Asturias. Antes decía el consejero que posiblemente nos hubiera gustado a todo el mundo tener más dinero y más partida presupuestaria. Si la pregunta es si me hubiera gustado que el programa presupuestario de mujer o el programa presupuestario de juventud tuviera más partida, pues evidentemente diría que sí. Pero es una partida que aumenta. Cumplimos el compromiso del Pacto Social contra la Violencia de Género de presupuesto cero en todo lo que tiene que ver con desarrollo de la igualdad. Y es además, yo creo que esta dirección general, como antes también apuntaba el consejero, es una dirección general transversal. Está ya aquí en la Junta General del Principado y próximamente tendremos ocasión de debatirlo con más profundidad, el segundo Plan Estratégico de Igualdad del Principado de Asturias, donde vemos que lo importante de la acción política en igualdad, además de garantizar, como se garantizan aquí, además con un incremento los programas específicos de desarrollo de la mujer, es trabajar por la transversalidad e implicar a otros sectores, a todos los sectores del gobierno en trabajar desde la perspectiva de género. Por lo tanto, estoy satisfecha en cuanto a la subida que tenemos. Es un programa que sube, no hay ningún recorte en la materia de igualdad. Los servicios básicos, como la red de casas de acogida, como los centros asesores de la mujer, las colaboraciones con la universidad, y además el aumento del capítulo 2 para poder hacer todo lo que es la difusión e incremento del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres, como hacíamos el pasado viernes en la presentación de la página web, poner en marcha nuevos proyectos, como el proyecto que antes el consejero en su intervención decía de incorporar a los servicios de juventud y al servicio de juventud en el protocolo interdepartamental contra la violencia contra la violencia de género, pues también influyen y suman, ¿no? Porque al final políticas de igualdad, de transversalidad, es garantizar nuestro presupuesto, subir nuestro presupuesto como lo hacemos, y sobre todo trabajar dentro de la transversalidad. Precisamente sobre algunas de las cuestiones que ha comentado le quería hacer alguna pregunta un poquito más concreta. En concreto, en el capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios, hay una subida del apartado otros. Usted ha aludido a una subida en general de ese capítulo, pero la práctica totalidad, o bueno, la totalidad de ese aumento va a un apartado absolutamente indefinido que se llama otros, que pasa de 4.000 a 84.000 euros. Supone una subida del 2.000%. Nos gustaría saber a qué se debe esta subida, además en un apartado absolutamente indeterminado como es otros, y si nos puede explicar un poco a qué se va a dedicar esa partida presupuestaria que está sin definir. Sí, el consejero lo explicaba en la intervención. Existe
un programa, que es el programa del Instituto Asturiano de la Mujer, de la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, que es la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. El consejero explicaba en su intervención que había una modificación, que es quizás la modificación mayor que hay en el presupuesto de igualdad, que son 80.000 euros que en el presupuesto anterior correspondían a una subvención nominativa a la entidad Valnalón, que era la entidad de apoyo para la gestión de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. Comentaba también el consejero que estamos ahora mismo trabajando en una nueva redefinición de la gestión de la escuela, y fundamentalmente porque pues ya la escuela es un instrumento consolidado, lleva 3 años desde el año 2013, desde su creación. Decía el consejero también los datos, no me voy a extender en los datos de creación de empleo y de empresas que en estos 3 años ha hecho la Escuela de Emprendedoras, pero creemos que además, para encajar mejor también dentro del Plan Estratégico de Igualdad, dentro de la estrategia contra la brecha salarial que presentábamos la semana pasada, que la Escuela de Emprendedoras y Empresarias tenemos que darle un impulso. Ese impulso significa a que haga más cosas que es muy importante y que es una de sus razones de ser, que el emprendimiento de mujeres, sino que trabaje en el desarrollo de la igualdad de oportunidades como modelo de gestión dentro, y trabajando y aportando dentro de, pues para modificar el tejido empresarial asturiano, trabajando por la igualdad. Hemos hecho en este año, ya ha comenzado la legislatura anterior, también la marca de excelencia en igualdad del Principado de Asturias, y por lo tanto lo que queremos es que la Escuela de Emprendedores pegue un salto a trabajar más todas aquellas cosas que no sean exclusivamente emprendimiento. Por eso el cambio y estar en el capítulo otros, porque estamos en un modelo de redefinición en el que trabajaremos el emprendimiento, pero trabajaremos también la consolidación empresarial, trabajaremos el fomento de los planes de igualdad, trabajaremos intentar atajar la brecha salarial, trabajaremos la sensibilización al mundo empresarial asturiano. Por lo tanto, abriremos el abanico de lo que hace la Escuela de Emprendedoras, y entendíamos que el trabajo durante todos estos años con Valnalón, que ha sido fantástico y estupendo, tendría que ser solamente una parte de lo que es la gestión global de la Escuela de Emprendedoras, y ahora mismo estamos en esa redefinición para buscar, si me permitís la expresión, no me gusta a mí mucho hablar de expresiones del idioma inglés, ¿no? Pero para buscar más partners que hagan que, además de Valnalón, que también seguirá colaborando con el Instituto Asturiano de la Mujer, podamos encontrar más partners en todas estas patas en las que queremos seguir trabajando. Ese es el capítulo, el capítulo otros, ¿no? Es exclusivamente la escuela de emprendedoras. En el capítulo 4, relativo a transferencias corrientes, vemos que se incluyen también 2 partidas cuyo nombre no corresponde a ninguna entidad. Por una parte tenemos la 45-40-16, actuaciones con perspectiva de género, con 11.000 euros, pero nos llama más la atención otra, ¿no? 48-40-42, actividades de la mujer, que se lleva 104.600 euros, una vez más, sin definir. Entendemos que este tipo de partidas, por lo general, se dedican a convocatorias públicas en concurrencia competitiva, pero ante la indefinición y, por lo tanto, esa libertad de acción para dedicar estas partidas, que además en este ejercicio supondría un 16,7% más, antes eran 89.600 y ahora más de 104.000, pues entendemos que hay cierta libertad, que nos gustaría, por lo tanto, que nos explicara a qué piensan dedicar o a qué pensarían dedicar ese dinero. Y además, teniendo en cuenta que además esos 15.000 euros de aumento suponen el único incremento en el global del apartado de transferencias. Sí, muy sencillo. Quizás, la nomenclatura no pueda estar al gusto de todos y todas. Yo creo que la palabra para actividades de la mujer queda perfectamente recogido, que son actividades que hacen las asociaciones de mujeres, en la línea de subvenciones que va dirigida a asociaciones de mujeres, y además otras entidades que hacen también trabajo por la mujer en cuanto a temas de empleabilidad y temas de deporte, que es la otra línea de subvenciones. El Instituto Asturiano de la Mujer tiene 2, las que
van específicamente a actividades de asociaciones de mujeres para realizar sus propias actividades y que subvencionamos, y otra, pues otras entidades, otras organizaciones que trabajan por la mujer y dentro de la igualdad. Tradicionalmente, pues desde sindicatos, secretariado gitano, pues ese tipo de organizaciones. Evidentemente, podríamos, para gustos, cambiar la nomenclatura de esta partida, pero bueno, el plan estratégico de subvenciones es público, se aprueba y está perfectamente explicado lo que hacemos, y además, pues como bien dice la señora diputada, pues hemos querido pues incrementar esta partida en un 16%. Nos hubiera gustado poder incrementarla más, porque verdaderamente creo que estamos en una comunidad autónoma que es un lujo. El movimiento asociativo feminista que existe y el Instituto Asturiano de la Mujer creo que tiene bastante probado el apoyo a este movimiento. La partida de los 11.000 euros también es un histórico dentro de lo que es la gestión del Instituto Asturiano de la Mujer, y es el apoyo al máster de género de la Universidad de Oviedo, que venimos realizando ya, bueno, pues desde antiguo. No voy a reiterar que me encantaría que fuera más dinero, porque el trabajo que están realizando las profesionales que están en el máster de género y diversidad de la Universidad de Oviedo, que además es en su tema un máster referente ya no solo en Europa, sino en España, y que, bueno, pues que es muy importante para el Instituto Asturiano de la Mujer continuar apoyándolo, como digamos que ya es un imprescindible en el capítulo 4 de nuestra dirección. Sí, me refería precisamente a eso, si contemplan o puede afirmar ya, si nos puede confirmar que va a haber convocatoria pública ligada a la partida 48-40-42, la de 104.000 euros. Sí, claro, sin ninguna duda. De acuerdo. En todo el presupuesto, y esta es una valoración más general, más allá de la propia Consejería de Presidencia, no existe una partida específica destinada como tal a la lucha contra la brecha salarial. Me gustaría que nos explicara, si es posible, desde una manera transversal, entiendo que se va a acometer desde su dirección general, cómo piensan acometer ese objetivo de lucha contra la brecha salarial y con cargo a qué partidas, si es posible, más allá de la propia Consejería de Presidencia, sino si tiene detalladas las partidas en el conjunto del presupuesto. Bueno, voy a ser breve. Yo tampoco podría estar aquí hasta las 12 menos cuarto explicando la estrategia contra la brecha salarial que presentábamos el martes. Evidentemente, todas las políticas y todos los documentos políticos, porque una estrategia contra la brecha salarial es un documento político, no es un documento contable, no es un presupuesto, por lo tanto, es un documento que ha presentado el Gobierno del Principado de Asturias, se ha trabajado, se ha impulsado desde mi dirección general, han participado la Dirección General de Universidades, la Dirección General de Trabajo, y ha participado también el Consejo de la Formación Profesional del Principado de Asturias. Hemos también trabajado con ello en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Principado de Asturias, y han participado en su elaboración y en la búsqueda de ese consenso que se requiere para llevar la estrategia asturiana contra la brecha salarial, pues los sindicatos mayoritarios, UGT, comisiones obreras, la Federación Asturiana de Empresarios y las asociaciones de mujeres empresarias. En cuanto quiero dejar claro que es un documento político, pero evidentemente tiene respaldo presupuestario detrás, aunque no ahora mismo se pueda concretar en una de estas partidas presupuestarias. Antes lo explicaba también el consejero. Creación de una ventanilla contra la brecha salarial. En esa creación de ventanilla contra la brecha salarial, la partida presupuestaria que existe está en el apartado de personal. En el Instituto Asturiano de la Mujer hay una persona técnica que es una abogada, hay además una persona socióloga que hace también investigaciones en temas sociolaborales. Existe el Instituto Asturiano el Observatorio de Oportunidad el Observatorio de la igualdad en el trabajo entre mujeres y hombres, y todos esos digamos recursos humanos están trabajando para la estrategia de brecha salarial. Además, se va a realizar
formación específica, donde tenemos partida presupuestaria en el capítulo 2 para cursos, conferencias y formación que irán dirigidas a formar al personal del Instituto Asturiano de la Mujer y a los centros asesores de la mujer en materia laboral, y también a formar a la persona de la Inspección de Trabajo y personas de la Dirección General de Trabajo en materia de igualdad de oportunidades, porque la ventanilla significan trabajar los recursos humanos existentes para ese objetivo común. Existen además la realización de todo el trabajo que se hace con las empresas, como antes comentaba, a través de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias, para trabajar por esa modificación en las cualidades de gestión del tejido empresarial asturiano, para trabajar la igualdad de oportunidades y la responsabilidad social empresarial. En ese sentido, pues la partida presupuestaria, tenemos 80.000 euros para la Escuela de Emprendedoras. Tendremos también, como otros años, aproximadamente unos 10.000, 12.000 euros aproximadamente. Lo digo porque todo depende, se sacan a concurso, bueno, a licitación, y siempre puede haber ahí ahorros a la hora de adjudicar, para servicios de asesoramiento a planes, a pymes, que viene funcionando ya desde hace 3 años a través de la Escuela de Emprendedoras, y hay una bolsa de horas para informar a todas las empresas en materia de igualdad, para poder incorporar planes de igualdad en su gestión. Tenemos además cursos específicos, y vamos a poner en marcha cursos específicos dentro del presupuesto de la Escuela de Emprendedoras para trabajar con los sindicatos para mejorar el trabajo en igualdad en la negociación colectiva, que es fundamental en los planes de igualdad. También hay dinero al respecto. Tenemos además unos 2.000 euros también dentro del capítulo 2, que se destinan, igual que se han destinado este año, a la promoción de la marca de excelencia en igualdad, y todo el trabajo que hacemos tanto desde la escuela como desde la Dirección General para este año, por ejemplo, 9 empresas asturianas han sido otorgadas con el distintivo de excelencia en igualdad, y ahí hay recursos humanos también para ello. Y luego, finalmente, en todo lo que tiene que ver con los estudios en cuanto a la estrategia de brecha salarial, que es la tercera parte de la estrategia, pues en colaboración con la Universidad de Oviedo, la Dirección General de Universidades ya ha definido unos puntos en los que trabajar, analizar dónde se matriculan las mujeres, dónde se pueden matricular, qué trabajos se pueden hacer para incrementar que las mujeres estén en temas más técnicos, tecnológicos, que ahora mismo no están, y se va a realizar también una campaña que también está incluida en el capítulo 2 del Instituto Asturiano de la Mujer, en colaboración con el Consejo de Formación Profesional del Principado de Asturias, para fomentar en los centros educativos secundaria que se puedan derivar chicas para que se matriculen en la formación profesional en temas de automoción, de electricidad, donde lamentablemente las chicas son casi una anécdota. Le agradezco la explicación profusa, pero bueno, la pregunta era evidentemente en el marco del presupuesto. Usted ha dicho que la estrategia contra la brecha salarial no se puede concretar a nivel presupuestario. Entonces, me refería simplemente a, digamos, la explicación presupuestaria o con qué recursos económicos van a contar para ello. Aún así, le insisto, agradezco la explicación, aunque lamento pues que efectivamente esa estrategia de lucha contra la brecha salarial no lleve aparejada partida clara para ponerla en marcha. En cualquier caso, le rogaría un poco más de concreción para poder hacer alguna pregunta más. De forma muy breve, me gustaría también una valoración política. Perdón. Sí, simplemente yo no he dicho... Atendiendo a esa brevedad que indica la Sí, portavoz. no he dicho ningún... A lo mejor me he explicado mal. Yo creo que además que yo tiendo al infinito cuando hablo, yo creo que he dado bastantes partidas presupuestarias, bastantes cifras que están recogidas en el presupuesto. Lo que he dicho es que el documento de estrategia asturiana contra la brecha salarial es un documento y no es un documento contable, pero evidentemente toda y cada una de las medidas que están en este documento, que como decía el consejero están colgadas en la página de transparencia del Principado de Asturias, tiene su respaldo en todas las distintas partidas presupuestarias del Instituto Asturiano de la Mujer y de otros entes incluidos.
Sí, precisamente respecto a la transversalización de políticas de género e igualdad, como le decía, me gustaría, si puede ser de manera breve y concisa, una breve valoración por su parte de las partidas en otras consejerías, pero que tienen que ver directamente con su área de gestión. Por ejemplo, me refiero a la carencia total de ningún tipo de partida para el fomento del deporte femenino en la Dirección General de Deportes. Sé que hay programas por parte de la Consejería de Presidencia, pero entiendo que las unidades de igualdad, aunque no estén singularizadas, deberían acometer esas cuestiones, o la carencia, por ejemplo, de una estrategia en la Consejería de Educación para extender la red de escuelas de 0 a 3, que es una medida básica de conciliación y, por lo tanto, de independencia económica y laboral de las mujeres, o las cuestiones relativas a la ley de dependencia en la Consejería de Servicios Sociales. Una valoración, como digo, global, general, desde su área de competencia al conjunto del proyecto de presupuesto para 2017. Sí, voy a ser muy breve. Simplemente decir, las mujeres no somos un colectivo. Y el Gobierno del Principado de Asturias incluye la transversalidad y la perspectiva de género en cada una de nuestras políticas, aunque no lleven el título mujer. Yo creo que tenemos una ley de igualdad del año 2011 donde nos obliga a trabajar de esta manera, y yo estoy satisfecha como el Gobierno del Principado de Asturias trabaja desde el punto de vista de la perspectiva de género, y no tenemos por qué ir a cuestiones concretas en todos y cada uno de los puntos del Principado de Asturias, en tanto que entendemos no podemos hacer políticas para hombres y políticas para mujeres, sino que lo que hay que hacer es seguir la perspectiva de género, y yo creo que sí se cumple.